Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo van? Hola, Muy bien, Angélica. gracias. ¿Qué más bien? Sí, señor. Bueno, hágale pues rapidito. Hola, Angélica. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Bien? Señor, muchas gracias. Listo. Ya empezamos en un segundito, ¿vale? Ok, sí, señor. Bueno, aprovechemos, Angélica, a ver qué tienes por ahí. Vale, yo tengo dos temas. Entonces, voy a iniciar con el indicador de actividad. Espera, empiezo a compartir pantalla. ¿De actividad me dijiste? Sí, señor. El primero es el de promedio medio de inventario. Es el primer Muy tema que bien, tengo. muy bien. Sí, acá. ¿Ahí es visible la presentación? Sí, señora. Vale. Entonces, iniciamos así normalito. Por favor, claro que sí. Ok, perfecto. Entonces, como indicaba, este es el primer tema que me corresponde, periodo medio de rotación del inventario. Entonces, de acuerdo a lo que investigué, lo que yo entiendo por este tema es que básicamente nos brinda información acerca del promedio de días en el que se agota el stock en inventario y este se vuelve a reponer. Muy bien. Entonces, algo importante que quería destacar es que durante el ciclo de la explotación de una empresa y bueno, también dependiendo del sector en el que éste se encuentra, el inventario se puede agotar o renovar cierto determinado tiempo de veces. Muy Entonces, bien. las empresas deben hacer una buena gestión de su inventario para poder evitar una rotura del stock. Entendí de rotura de stock básicamente cuando reciben un pedido, sea de cierto producto o cierta materia prima por parte del cliente destinatario, pero que de pronto la empresa no dispone de este producto, valga la redundancia, en bodegas o en las cantidades que lo piden. O la obsolescencia de sus inventarios. Entendí por obsolescencia, porque pensé de pronto me lo iban a preguntar, que es aquella mercancía de una empresa que está en retail y pues que permanece almacenada durante demasiado tiempo y que pues no se ha vendido y pierde como ese valor original y pues es como difícil de sacar, por así decirlo. Retail, muy bien. Pero entonces el tema es caducidad, Sí, ¿cierto? El tema sí. es la tecnología ya salió de una manera más avanzada y tienen que bajar el precio. Los perecederos, pues que el producto se dañó. ¿Listo? Y hay que entender el objeto social de cada empresa. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ya teniendo como tal la fórmula de cálculo, el ratio del periodo medio de rotación de inventario nos permite saber la frecuencia de días con la que una empresa vacía o renueva completamente su almacén, lo que pues hablaba anteriormente. ¿Y por ratio qué encontraste que era? ¿Señor? ¿El ratio es qué? El ratio, no, ese no lo busqué, pero no lo entendí, la verdad. Bueno, Por muy eso lo bien. quedé en azulito, porque no. Perfecto. Pero ese tema del ratio puede ser como la tasa. ¿Listo? Hay que Ok, identificar la tasa del promedio medio de rotación. ¿Cierto? O la rata. ok, La rata no es sí, el animal, sino como la tasa a la que se refiere. sí. ¿Listo? Ok, sí, Muy señor, bien. gracias. Muy bien. Muy bien. Antes de proceder con la fórmula, consideré tres aspectos importantes. Con respecto al tema, nos indicaba que si la empresa mantiene estas unidades de más en el almacén, va a tener una capacidad ociosa, es decir, como cantidades de pronto excesivas de este producto, de esta materia prima,
y pues no va a generar beneficio alguno. Cuanto más tarden las unidades en salir del almacenamiento. Espera un segundo. Importante identificar que eso es un activo, ¿cierto? Y entre comillas es un activo que está muerto, porque si tengo mucho producto en la bodega, primero puede pasar lo que hablamos en la diapositiva anterior, la obsolescencia, que se daña, que se pierde, bueno, todo eso. Lo otro, sería muy grave que yo haya comprado ese inventario con un préstamo, porque fuera de que el dinero está parado y quieto en una bodega, yo estoy pagando intereses concepto de ese inventario. Entonces sería más costoso aún. ¿Cómo habrán hecho las empresas en la pandemia? Tuvo que haber sido algo realmente dramático, ¿cierto? Donde se perdieron muchos productos, donde pues el consumidor al final compra lo que quiere. Si ese computador está muy viejo, pues compro otro. Y me quedaré con ese stock o con ese inventario muerto. Listo, muy bien. Sí, porque igual al final del día no se está utilizando como tal en la producción y pues eso genera una pérdida, así lo entendí yo. Bueno, como segundo componente, bueno, evidentemente, cuanto más tarden estas unidades en salir del almacén, mayor será el coste de oportunidad pues, que va a enfrentar la empresa. El coste de oportunidad estaba leyendo que era básicamente como esa proyección que se tenía, pero que no se ejecutaba como tal por de pronto dar prioridad a otra, como a otra actividad. No Muy sé bien. si más o menos lo logré comprender, pero por si acaso, porque se me hace pregunta de todo. Bueno, muy bien, muy bien. Pero espera un segundo. Eso lo van a colocar en su diccionario. Pero ojo, Sí, pues claro, pues el costo de oportunidad, ¿cierto? Es lo que me implica a mí hacer una cosa por dejar de hacer otra. Entonces me sí, explico. Si no estuvieras en este momento, Angélica, en clase, ¿qué estarías haciendo? descansando. Descansando. Perfecto. Entonces ahí hay una buena respuesta. Entonces la oportunidad o el costo de oportunidad que hay es, estás sacrificando dinero y tiempo para recibir conocimiento, ¿cierto? Para que después lo pueda aplicar en vez de estar durmiendo, descansando o lo que sea. ¿Listo? Ese sería el costo de oportunidad. Muy bien. Dale pues. Aquí. Y bueno, finalmente, por lo tanto, una alta rotación de inventarios y un número bajo de días de la rotación de este minimizará, por lo tanto, esa capacidad ociosa que hablábamos anteriormente como el costo de oportunidad. O sea, ya como que unimos esos dos conceptos anteriores. Ya Muy bien. entrando en materia, bueno, la fórmula del periodo medio de rotación del inventario son la oficial, la que nos envió la imagen con Sofía, es de 365 sobre la rotación del inventario. ¿Esto qué es? ¿Cómo se explica o qué significa? Es importante destacar nuevamente que el periodo medio de rotación es diferente para cada tipo de empresa, o sea, no es una generalidad. Pero ya entrando en un ejemplo, entonces encontré el siguiente como para de pronto entenderlo mejor. Pero ven, te pregunto Y una es, cosa. ¿Tú no sacaste ese ejemplo de un balance y de estado de resultados? en este primer tema no lo logré. O sea, intenté Okay. validarme de ejemplos, pero aplicarlo como tal, como lo intento hacer en el segundo tema, no pude. Ok, dale pues. Muy bien. Ok, dentro del ejemplo coloqué, bueno, encontré, perdón, que durante el año 2017 la empresa Y ha tenido una rotación de inventarios de 10 veces y por el contrario, la empresa X durante este mismo año ha tenido una rotación de inventarios de 20 veces. Entonces, de acuerdo a la fórmula que pues nos compartió, sería solamente reemplazar el valor 365 sobre, que sería en Y, 10, que es el número de veces de inventario, y en el caso de X, de la empresa X, sería 20. O sea, digamos que en este escenario es hasta de pronto un poco más fácil interpretar la fórmula. Ya más adelante tengo otro ejemplo para que se note mi sentido de investigación, pero de pronto lo que yo analizo aquí es que la empresa X podría llegar a ser más efectiva que la empresa Y, porque la rotación de su almacén es como en una mitad de cantidad de días. En la una nos da 36,5, en la otra nos da 18,25. No te Entonces, entiendo. Tú me estás diciendo que la empresa X en tu análisis está mejor que la empresa Y. sí, pues creo que sería más eficiente en la empresa X que en la empresa Y, porque logra rotar su almacén durante la mitad de tiempo a comparación de la Y. Pero Pues mira yo que, lo comprendí listo, así. listo, relájate. Pero yo podría decir, la empresa Y tiene mejor efectividad, ¿sí? Está mejor caracterizada en la venta porque rota mucho más veces su inventario en el año.
¿Qué significa? Que vende mucho más. O la otra opción, acuérdate que simplemente nos faltan subindicadores para poder analizar. Otra opción es, la empresa Y tiene menos dinero que la X, entonces tiene que comprar más poquito de stock para vender más rápido y poder traer la plata. O sea, aquí tenemos miles de opciones para analizarlo, pero simplemente es el número de veces que rota. Entonces, rota 37 veces aproximadamente la Y al año, su inventario, y la X rota alrededor de 18 veces al año. ¿Listo? Aquí sería dramático donde diga 1, ¿cierto? Porque rota una vez al año los inventarios. Pero ojo, pues, eso depende del tipo de empresa. ¿Ya? Por eso hacía la aclaración anteriormente, digamos, si la empresa X y Y fueran comparables, deberían pertenecer al mismo sector y realizar la misma actividad, pero pues es lo que usted indica, nos faltan como esos otros componentes para de pronto profundizar con la interpretación. Perfecto. Pero encontré otras formas de calcularlo con ejemplos un poco más de pronto detallados. Sí. Uno que era básicamente tomar el inventario inicial, es decir, enero, y sumar el inventario final, es decir, diciembre, dividido en 2. Porque, pues en este caso, digamos, encontré que era básicamente para empresas que no tienen de pronto mucha variación. Ya vamos a ver un ejemplo. Y en el segundo, encontré que sería la suma de inventarios, es decir, desde enero hasta diciembre, y sumar el inventario final, aquí me comí la palabra, del 31 de diciembre, o sea, el último periodo, y esto divide en 13. ¿Por qué en 13? Porque estamos tomando los 12 meses del año, pero estamos incluyendo el inventario final de lo que es el mes de diciembre. Y normalmente también otros lo analizan como que están tomando el primer mes del otro año para hacer el análisis para empezar desde ese mismo año que es enero. ¿Listo? Muy bien. Sí, Okay, y bueno, para un ejemplo, para el método 1, por así de pronto clasificarlos, entonces está como esta tabla de enero a enero digamos, enero del 2017, enero del 2018, un ejemplo. Entonces, aquí lo que hacen es tomar el inventario inicial en enero, que serían estos 10,000 pesos, y el inventario final del mes de diciembre, porque de pronto tomamos los 11,000 de enero, de pronto por una cuestión de interpretación se puede decir que el inventario final de diciembre sería el inicial de enero. Muy Entonces, bien. pues por eso se tomarían esos 11,000 pesos, se divide en 2 por la fórmula y nos da un resultado de 10,500. Entonces podemos de pronto interpretar que que el inventario promedio evidentemente serían estos 10,500. Se toma porque de pronto sí hay bastante variación, pero pues por efectos académicos se hace con esta manera. Muy bien. Y generalmente de pronto este tipo de método se aplica más que todo a empresas comerciales o que se dedican de pronto a la compra de artículos, pero que luego ellos mismos revenden. A la comercialización, se conoce esa empresa. A la comercialización de artículos. Pero entonces mira una cosa importante. Lo que implica o lo que significa esto que el inventario promedio es que yo normalmente debo tener esa cantidad, ¿cierto? Excepto en la proyección que yo veo, porque también puedo buscar entonces la estadística, cuáles serían los comportamientos, ¿cierto? Del inventario, no promedio, sino del inventario mensual, ¿cierto? Sí. Y tendría que prepararme en julio, agosto y septiembre. ¿Listo? Esa sería como una característica porque notemos que ahí encontramos 40,000, 32,000 y 100,000. Entonces, Sí, yo no solo me pego simplemente, no, pero es que la razón del inventario promedio me hizo que eran 10,500. Sí, pero prepárese porque en septiembre pasa algo en esa empresa o en ese gremio. Es lo mismo que tienen que prepararse las empresas que venden dotaciones, tienen que entregar 3 dotaciones al año, ¿cierto? Sí. Entonces tienen que prepararse para esas entregas. Entonces no es prepararse en ese mes, sino el mes anterior tienen que estar en una producción gigante para entregar, ¿cierto? En esos determinados meses para cumplir con una norma. Por ejemplo, ¿será que los que venden árboles o comercializan árboles de Navidad se preparan en enero o febrero? No, porque es que la temporada no va. Se preparan yo creo que desde septiembre y octubre para empezar a vender ese tema. Como estamos en pandemia, estamos que en agosto. Yo pienso que finalizando septiembre, mediados de octubre, ya van a empezar a ver árboles de Navidad regados por todo lado. ¿Por qué? Porque la situación económica está tan compleja que ya quieren que la Navidad llegue lo antes posible. ¿Listo? Sí. Muy bien. Dale pues. Pero entonces, para lo que usted indicaba de esa variación, o sea, esos números tan altos, es donde vamos al ejemplo 2, porque yo sabía que iba a haber ahí un análisis interesante, y es el siguiente, como en efecto hay una variación pues bastante grande entre los meses, lo que de pronto usted indicaba anteriormente,
Entonces vamos pues al método 2, que ya es otro cuento, por así decirlo. Lo que decíamos, la suma de los inventarios iniciales, de enero a diciembre, que vendría siendo desde los 10.000 hasta los 15.000. Eso me da este valor, 367.000 pesos, más el inventario final del 31 de diciembre, que serían estos 11.000 pesos, lo que explicaba anteriormente, dividido en 13, y eso nos da este valor. Entonces, ¿por qué se nota esa diferencia? O sea, antes teníamos 10.500, ahora tenemos 29.076 pesos, porque ahora sí estamos tomando en cuenta todos esos meses del año, uno por uno, lo que usted explicaba anteriormente, y pues existe una variación bastante grande entre la salida de los inventarios de un mes a otro. Entonces, por eso es importante cómo hacer ese análisis de qué variación existe de un mes a otro, y bueno, poder pues aplicar el mejor método. Digamos que para este ejemplo yo considero que el mejor método sería este, porque pues nos da como un valor un poquito más aterrizado a comparación de pronto del método anterior con estos datos. Perfecto. Este podría llegar a tener un colchón un poco más, muy bien, Flaca, un poco más importante, pero ojo, pues tendríamos que mirar el análisis y la estadística, ¿cierto? ¿Recuerdas el indicador de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha? Sí, Aquí señor. vamos a hablar de los indicadores donde yo pueda hacer ese análisis horizontal y vertical. Aquí sí aplicaría para empezar a entender, hey, esta empresa, ¿qué le ocurre en junio? Esta empresa, ¿qué le ocurre en enero? ¿Qué le ocurre en febrero? ¿Y qué le ocurre enero del siguiente año, que sería el final, en diciembre, porque Sí. tiene unos inventarios, ¿cierto? Iniciales en cada mes. Entonces hay que identificar qué pasó con las ventas y empezamos a mirar efectivamente qué pudo haber pasado entonces con el flujo de caja, y hacemos todo un análisis como el que hicimos en el ejercicio anterior, pero ya colocado pues con estos ejercicios, con estos contextos, ¿cierto? Okay. Entonces ahí ya empezamos a mirar qué es lo que ocurre. Preocupación, los números que te acabo de decir, y empezamos a mirarlo. ¿Cuál es el fuerte? Pues ya identificamos que septiembre, octubre, marzo, Sí. señora. Pero digamos, yo creo, considero que entendí el tema, o sea, el tema no se me dificultó demasiado entenderlo, pero o sea, cuando ya llego y de pronto me dicen, plásmalo en un balance, plásmalo en un estado de resultados, me bloqueo, o sea, no sé cómo migrar esa información, ese análisis a esos estados de resultados. Pero entonces mira que lo primero que hay que hacer es, primero que no lo construyan ustedes, hay que buscarlo, ¿no? No, entonces, claro, yo intenté buscar excelente. ejemplos, Sí, vi videos, sí. pero no logré, o sea, no logro conectar esos dos puntos para yo decir, lo tengo, no pude, me quedo grande. No. Perfecto, porque aquí viene un problema, como no viene de un estado de resultados o un balance general, pues ese valor me queda ahí como frío, 29.076 unidades, pero ¿de qué? Yo te podría iba decir, yo. sí, yo te podría decir lo siguiente, 29.000 vehículos es una cosa tremenda. Y uno dice, hey, pero ¿cuándo van a vender 29.000 vehículos si esto fuera un concesionario? Cuando la venta mensual más o menos es eso. O sea, un solo concesionario no va a vender 29.000 vehículos. ¿Cierto? Pero viene una característica más compleja. Si a mí me dicen que tiene que vender 29.000 panes, yo digo, puede llegar a ser más fácil. ¿Listo? Claro. 29.000 panes, lo divido entre 30 y ahí empiezo a mirar qué pasa. Y la panadería es Autopan, pues ahí ya se manejan unas cosas diferentes. ¿Vale? Vale, pero bueno, ahí ya muestro lo que es la webografía, o sea, de donde me basé para sacar este tema. Muy bien. ¿Cómo calcular el inventario para la administración de almacenes y control de inventarios? Gerencia.com, San Juan. Promedio de rotación de inventarios. Listo, Flaca. Muy bien, muy bien. ¿Tienes otro, cierto? Sí, eso iba a preguntar. ¿Aprovecho a exponer el segundo? No, esperemos un segundo y le damos la oportunidad a otro para mirarlo y ya volvemos a revisar. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Ok. Hola, niños. Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo van? Bueno, ¿quién está listo? Arranquen pues, que es viernes. Hola, Sofía. Hola, profe. Profe, yo expongo. Hágale pues. Profe, yo compartí la segunda mía por ahí, pero pues no sé si ya Sofía está por ahí conectada. Sí, esperemos un segundo, Nain. Dale, Sofía. Dale, yo comparto el mío y ahorita te muestro el de Naín y después te muestro el de Tatiana. Muy bien. Bueno, pues de las razones financieras, me tocó la sección donde está actividades, el tema de rotación de activos fijos. Muy bien.
Entonces, pues miremos qué es la rotación de un activo, pues para poder hablar del activo fijo. Dice, es el índice de rotación del activo, es un indicador financiero a través del cual se mide en porcentajes el retorno que genera un activo neto de la empresa, o sea, lo que tiene la empresa. Muy En bien. otras palabras, la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos netos para generar ingresos en ventas. Ok. Este indicador siempre se expresa de manera porcentual y es de las herramientas que tienen los inversores y empresarios para determinar el retorno de inversión, para mirar cuánto es la inversión, o sea, qué tan beneficiosa es la inversión que se va a hacer y si es a corto o largo plazo van a tener los resultados, pues buenos. Si una empresa usa sus activos de manera productiva, Pero espera un segundo, ahí también lleven a su diccionario entonces algo que se llama la TIR, que es la tasa interna de retorno, y la BPN, VPN, que es valor presente neto. Repito, TIR, TRI, tasa interna de retorno, ¿cierto? Y la BPN, que no es ese túnel de informática que manejan ustedes, sino es el valor presente neto. Listo, y eso es otra formulita para identificar efectivamente si yo invierto en el negocio de Sofía, entonces, ¿cuánto tiempo se me demora en devolver la plata para que yo no pierda? Muy bien, Sofía, dale pues. exacto. Si una empresa usa sus activos de manera productiva y eficiente, tendrá una tasa alta de rotación en los activos, mientras que una empresa que sea ineficiente, su tasa será muy baja con los activos. Entonces, Muy bien. tres tipos de activos fijos. Creo pues que todos los tenemos ya como claros, que son los tangibles, que son los elementos que se pueden tocar, sean terrenos, maquinaria, equipo y edificios, entre otros muchos que hay. Intangibles, que incluyen las cosas que no se pueden tocar, los materiales, como los derechos de patentes, software, todo lo que esté, digamos, en un disco duro. El Eh, know-how, del goodwill dentro del el balance general, el buen nombre de la exacto. empresa, cómo se mide. Por ahí vimos un ejemplo, no, fue en el otro curso, me mostraron un balance, lo que me estaba contando Angélica, que no encontraba, y en el otro curso pues no encontraron, pero se encontraron, oh sorpresa, con el balance general y estado de resultados de Ecopetrol. Se estaban volviendo locos en el otro curso, identificando eso porque es una empresa demasiado grande que recibe dinero de miles de características diferentes. ¿Listo? Muy bien. Y aparte de otros activos fijos, son las inversiones que tienen otras compañías. La vida útil de un activo, bueno, pues la vida útil de un activo fijo ya va dependiendo pues de cada empresa y de la manera en cómo lo use. Algunos se dan de baja ya por tiempo o uso y otros son vendidos pues para poder comprar con el dinero que le den por los pues ya usados el equipo y maquinaria nueva. Entonces Pero los ojo, dos pues, factores, pero ojo, pues, eso tiene que ver con algo de depreciación. Es que hay un término ahí que tienen que manejar sí, contablemente que es la depreciación. ¿Listo? la depreciación. Cada año eso depende, digamos, de cada equipo porque hay elementos que tienen depreciación de 5 a 10 años a 15, que es la vida útil que conocemos nosotros de cada Perfecto, elemento, sea perfecto, casa, terreno, maquinaria, equipo. perfecto. Pero entonces la vida útil tiene una definición y la depreciación debe tener otra. ¿Listo? Ok. A Eh, ver. como ya dije, el uso del tiempo o la obsolencia tecnológica, o sea, que ya la tecnología que utiliza la empresa ya lamentablemente no es la que necesita. Muy bien. ¿Cómo obtener los porcentajes? Bueno, la fórmula de la rotación de los activos fijos con la imagen que les... Devuélvete un segundo a la diapositiva. De la diapositiva. No, no, sí, ya explico este. Es que puedo pasar No, y no, no, no. devuélvete un minutico para hacerte una pregunta. Listo. ¿Cómo se llama el parqueadero Ana de Villalba. ustedes? Perfecto. ¿Qué diferencia entre el parqueadero de Ana y Villalba y City Park? Uy, del tráfico de personas. Explícame eso. Ojo, pues que no estoy hablando de vida útil y con esto no estoy diciendo que ustedes sean obsoletos, pero quiero entender algo. Espérate, ¿cómo así? O Pues sea, qué ¿diferencias en diferencia qué? en lo que se le ocurra. Si quiere yo le ayudo, pero después de que usted me conteste. ¿Qué diferencia hay con City Parking y la señora qué me dijiste? Ah, City Parking. Ah, es muy diferente. Yo entendí, es que City Park, ¿yo qué? ¿Cómo No, no, así? City Bueno, Parking o los diferencias. verdecitos, sí. De vida útil podría ser la tecnología que utiliza. Los de parking utilizan tecnología con recibos y todo es digital. Dan Sí, recibos impresos o por correo. Nosotros estamos a la antigua y damos recibos a mano. muy Obviamente tienen bien, el NIT, la póliza y todo. muy bien. Vida útil, tecnología. Ellos utilizan, no sé, los cositos que se levantan para los carros. Perfecto, Nosotros no utilizamos eso se eso. llama talanquera, La ¿cierto? talanquera es. Muy bien. ¿Qué más? Ellos tienen Tiene, cámaras donde van controlando absolutamente no, todo. nosotros también tenemos cámaras, tranquila. Perfecto, nosotros también tenemos. Eso Eh, está muy bien. Eso es lo que quiero que me muestres. Muy bien, ¿qué más? digamos, algo que tenemos, digamos, en conjunto, digamos, sería como las cámaras. Diferencia, ellos tienen celadores, nosotros no.
Ujú. Y ya digamos que la vida útil de ellos es más como a la tecnología y que Sí. están expuestos a que en algún momento pues que vuelva a renovar, en cambio nosotros sí pues somos vieja escuela. Mira una característica. Yo puedo ir a esa empresa, ¿cierto? Y cancelar 300.000 pesos y me dan una tarjeta y con una tarjeta entro a cualquier parqueadero que sea de la misma franquicia. Ujú. ¿Listo? Entonces, esas son características que hacen, ellos efectivamente pueden llegar a ser más grandes. Inclusive ese parqueadero también se lo podrían entregar a esa empresa y ellos le dan un arrendamiento. ¿Listo? Hay que Sí. mirar qué condiciones y qué características, pero es como para entenderlo, sin decir quién es mejor o peor. Esa vaina puede tener 100.000 parqueaderos, pero puede estar simplemente quebrado. Lo que les decían en sesiones anteriores, pero tiene flujo de caja. Todos los días recibe dinero. Ujú. Sofía todos los días tiene plata. ¿Listo? Gracias a Dios. Mírenla, mira cómo sonríe. Muy bien, dale pues. Bueno, las fórmulas de rotación de los activos fijos, teniendo en cuenta lo que nos compartió el profesor, entonces dice que son las ventas netas totales dividido con el activo neto. Entonces, ¿qué es el grado de efectividad del Perdón, activo activo fijo? fijo neto. Por eso dije activo fijo neto, ¿no? No, digo activo neto. Ahí está la grabación. Dale pues. Ay, qué pena. Listo. Rebobinemos. Muy bien, Ventas netas totales dividido en activos fijos netos, muy que bien. es el grado de efectividad del activo fijo para generar ventas. El Acá las grado de efectividad, devuélvete un segundo. grado de efectividad del Angélica, activo fijo. Angélica, mira que cuando me da ese número que tú me contaste ahora, ¿cierto? Yo tengo Sí. que empezar a identificarlo. Si lo hago en la rotación de activos, sería el grado de efectividad. O sea, las 18 puntos veces, ¿cierto? Que yo utilizo, si fuera este ejercicio, ¿no? Estoy hablando de tu número. Las Sí. 18 puntos veces que el activo fijo me genera ventas. O sea, 18 veces que acabo el efectivo me producen ventas. Acá sería diferente a lo que estábamos manejando allá, pero es entenderlo para colocar una definición similar, una definición similar a la que tenemos acá, ¿vale? Vale, sí. Que ya no lo contarás en el siguiente indicador. Listo, Sofi, sigue. Bueno, ¿cómo obtener los porcentajes pues, de la rotación de activos fijos? Bueno, el importe de ventas netas quiere decir que es la suma de todos los ingresos que tiene una empresa que ha generado con su actividad comercial, descontándole las deducciones y descuentos anuales que tiene. Aparte, el activo fijo neto es la suma del valor de todos los activos tangibles e intangibles de la empresa, menos la depreciación anual. Con esto, Excelente, que era lo que veníamos hablando hace un momento. ujú, Si el o sea, computador lo cuento ahora, lo deprecio en 12 meses. Si es un, no sé, un carro, 5. Si es una casa, 20. No sé cómo sea el tema. Ustedes son los magos de eso. Muy bien, exacto. Ya con esto podemos obtener la rotación del activo. Entonces, muy bien. acá está la fórmula que la rotación del activo fijo es igual a las ventas netas dividido los activos fijos netos. Ujú. Entonces, pues el ejemplo, como pues ya les había comentado la vez pasada, que es como para que entiendan un poquito, si una empresa de tabaco tuvo un ingreso neto, un ingreso de ventas netas de 2 millones de pesos, Para de su nuevo, valor, Sofía, para de nuevo. Niños, yo les pedí, lo mismo le dije a Angélica, necesito que los ejemplos me los saquen excelente, de un sí, pero balance. espere, profe, Ok, espere, ok, gracias. ok, O sea, ok. eso es un ejemplo como para que entiendan, digamos, lo que viene. Dice, Diga, yo si soy la una, profesora y usted se calla, alumno. Sí, señora, está bien. Dale, pues. yo no lo dije, no, entonces, bueno, Dale. ejemplo, ahora sí, si una empresa de tabaco tuvo un ingreso de ventas netas de 2 millones de pesos y el valor de sus activos netos de este año fue de 500 pesos, su índice de 500 rotación de mil, 500 500 mil, mil. perdón, su índice de rotación de activos es del 400%. Esto quiere decir que por cada peso invertido en activos fijos, la empresa ganó 4 pesos. Entonces, acá pues está bien la fórmula y también está pues la realización para que entiendan. Entonces, ventas netas nos dicen que son 2 millones de pesos y los activos fijos netos nos dicen que son 500.000 pesos. Cogemos los dos valores y los dividimos, nos dan 4 pesos, que como ya les dije anteriormente, por cada peso invertido en un activo fijo, la empresa está ganando 4, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Este Ujú. resultado es muy positivo y nos muestra que la empresa tabaco está siendo muy eficiente, pero tenemos que ser conscientes que no hay un número mágico que tengamos que buscar. Hay factores como una gran cantidad de depreciación acumulada o que los equipos arrendados pueden afectar el resultado. Por eso es importante recordar que por sí mismo el porcentaje de rotación de activos no es capaz de diferenciar factores que pueden afectar el resultado, pero utilizar este indicador conjunto con un buen sistema de control del activo fijo podrá darnos una imagen más clara de la situación. Lo que quiere decir O es, sea, no estoy diciendo mentiras con lo que les decía en clases anteriores. Muy bien. ¿Qué exacto. quiere decir O eso? sea, lo que quiere decir es que, digamos, si tenemos ganancias del 400%, pero hay que tener en cuenta que nosotros como empresa, el activo fijo no necesita un número acá. El valor puede ser negativo o positivo.
Sí. dependiendo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que, digamos, arrendemos muchos equipos, tengamos muchas deudas acumuladas, estemos atrasados En se me olvidó. impuestos, en pagos, en Eso, en impuestos, parafiscales. en Muy pagos y bien. todo eso, entonces ya no, digamos, ya no sería un 400%, sino podríamos llegar hasta números rojos en negativo. Perfecto. Por eso les digo que analizar un indicador por sí solo suena lindo, pero tenemos que acompañarlo de otros más. Resulta que el inmueble es arrendado, donde meten los carros. Resulta que el inmueble lo tienen con un crédito hipotecario, ¿cierto? Resulta que yo no sé si eso ya se lo había preguntado, pero usted me dijo que no y otros me dicen que sí. Si cada cupito donde se parquea un carro hay que pagarle impuestos a ese espaciecito. Resulta que hay que hacerle mantenimiento. Sí, resulta que, bueno, no sé, miles de opciones o cosas, o los empleados se enfermaron. Bueno, entonces hay que buscar cosas adicionales que me generen ¿Qué valor pasa? para entenderlo, Perdón, señor. profe. Profe, me regaló un minutico que mi hermana me está llamando y estoy sola aquí en Vaya, ella, qué pena. vaya pues, vaya pues. Llegaron muchos carros. Bueno, muy bien. Pero Albeiro también se fregó y Tatiana también, porque se fue el computador. ¿Qué hubo, Sebas? ¿Qué más, profe? ¿Cómo vamos? Bien, mi hermano, ¿ya tienes eso listo ahí? Sí. Sí, aunque la verdad, no sé si encontré la información que era, o yo la veo muy Profe, simple, una o yo pregunta. me enredé solo ya lo último con el segundo tema que me tocó. Bueno, pero ya lo miramos. ¿Quién gritó por ahí, señor? Ahí, Qué pena, Sebas, no lo estaba escuchando. señor. Sí, sí, profe. A mí me pasó igual que Sebas, y es que, en serio, profe, busqué por todo lado y pues hasta una biblioteca me fui por ahí para ver si encontraba un ejemplo del de, de, de rotación, perdón, Pero es que sonó raro, pues. Sebas, es con respeto a lo que voy a decir y con todo el cariño, pero parece que hubiera ido a la biblioteca del colegio de Sebastián. Dice que fui por allá a una biblioteca. Eso es como si hubiera una panadería, compadre. ¿Cómo así? Me mató. Ahí, se desmayó. Espero que sea eso y que no le hayan jalado el celular, porque ahí sí, mejor dicho. Señor, ¿Sí me escucha así? sí, señor. Ok, profe. No, profe, le estaba comentando que hay muy poca información sobre rendimiento, eh, sobre inversión de explotación, o no supe buscar, pero quise Lo que buscar, pasa es, encontré ejemplos, sí, pero ojo, pero pues pues me pareció muy sencillo. explotación no se maneja, es que explotación no se refiere a minas y canteras, se A refiere a la minería, no, explotación. no, no, Excelente, cuidado pues obvio. con eso. En cuánto llega a la casa? No, profe, yo voy atrasado, como en O una sea, hora. no, joda. Bueno, hágale pues y ya miramos eso. ¿Listo? Listo, vale. Ok, ok. Igual ahí tengo alguien me va a compartir si algo. Relájese, listo. Sebas, y Bueno, entonces, espera un segundo. Bueno, termina, Sofi, termina. Dale pues. bueno, profe, y ya. Bueno, otro ejemplo que pues está igual, tal cual como pues el anterior, para que lo vuelvan a entender, que son las ventas netas de una empresa con los activos fijos brutos igual a los netos, dividido, entonces nos da un porcentaje del no un puntaje, o sea, nos dice que por cada activo invertido se están ganando 70 centavos. Perfecto. Entonces, ahora, espérate. Ahora sí, bueno, yo encontré un balance de la empresa, se me olvida el nombre, la verdad, pero ya ahorita se lo digo. cuando Esa termine es el una llamado. empresa que hace toallas. Sí, es una empresa que hace todo. Excelente, es que ese es el primero que colocan ahí. ¿Y por qué toallas? Porque es que lo he visto 736 veces Ay, en los últimos ve. 3 meses. Entonces, usted coloca ahí trabajo para el bobo de Alejandro, enter y aparecen las toallas de primero. Dale, pues. Sí, ay, pues no, Dele, no dele, sé no cómo importa, bueno. desde que quede claro y se Bueno, entienda bien. Dale, pues. bueno, el balance general, bueno, entonces acá les muestro el balance general y las pérdidas y ganancias de los 5 años desde el 2015 al 2019. Ujú. Entonces, acá vamos a explicar un poco. Anteriormente, digamos, es un ejercicio que tenía activos fijos, totales y circulantes. Entonces, pues, como ese no es mi tema, los anulé ahí. Muy Entonces, bien. nos dice que, teniendo en cuenta la fórmula anterior, entonces la rotación del activo, nos dice que en el año 2015, por cada activo fijo que tenía la empresa, se estaban ganando 2,36 pesos.
Entonces, Por así cada sencillamente, peso del activo, no por cada activo. eso, por cada peso del Ok. activo, en el año 2015 se están ganando 2,36 pesos. Entonces, Muy bien. en esta gráfica nos podemos dar cuenta que en el año 2015 y al 2016 empezó a bajar, pero del 2016 al 2018 empezó pues a subir sus ganancias y hasta llegar al 2019, donde sus ganancias por cada peso del activo se están ganando 3,04 ¿La pesos. gráfica la hizo usted? Míreme a los ojos. ¿Sí o No, no? señor. Ok. Bien, esto Y que ya. está pasando, ¿y por qué fin de la presentación? Pero ya relájese, ya la dejo ir, yo sé que es viernes, pero entonces, pide pues, esto que hicimos con la gráfica, más agregarle un tremendo análisis como lo hicimos con el ejercicio anterior, es lo que se estaba buscando. Lo que pasa es que si arranco con un balance entramos en pánico, ¿sí? Y empieza a ver mala cara y vaina, y esa no sería la intencionalidad. Ahora, entendiendo esto, las preguntas rápidas es qué pasó en el 2016, qué pasó en el 2018 y qué está pasando en el 2019. Bueno, en el 2016 el activo En el- pues subieron. Ah, ya, ok, espera. No Exacto, sé. viejo desgraciado, sí. ¿Qué pasó ahí? en el Dale pues. 2016 fue donde más creció el activo de la empresa, porque ya en los otros 2 meses, en los otros 2 años, 2017 y 2018, Empezó no a fue bajar. muy representativo no, en el 2018 alcanzó 34, que es el punto más alto, pero ya para el 2019 fue donde creció casi que en 800.000 pesos. Perfecto, entendiendo que las ventas más altas fueron en el 2019, 49 millones de pesos. ¿Qué tenemos que analizar ahí? Hey, rápidamente, ¿qué pasó con el costo de producción? Entonces nos vamos a analizar otro indicador. Resulta que el costo de producción, la materia prima se disparó. Y como estos son toallas, creo que son toallas o chaquetas, bueno, textiles, hey, entonces el algodón en Estados Unidos subió. Estoy diciendo tonterías. El algodón Ujú. en Estados Unidos subió como nosotros importamos algodón. Sí, lo producimos acá, pero el mayor productor de algodón también es Estados Unidos, entonces lo traemos de allá. Por consiguiente, la materia prima se dispara, si yo subo el precio, ¿cierto? Entonces las ventas pueden llegar a ser medianamente interesantes en valor, pero tal vez el número de unidades es menor que el 2018. Y ahí se desencadena una posibilidad de análisis que pues lo vamos a ir mirar poco a poco, no nos quedan como 2 o 3 clases, pero sí nos encontraremos más adelante en la vida pedagógica, en la vida universitaria y entraremos un poco más a fondo a entender eso. ¿Listo? Muy bien, Sebas, buen aporte. Sofi, colócale un punto a Sebastián ahí. Sigue. Sigue, no, ya Mm, terminaste. Y ya, profe, sí, señor. Pues ahí espero les haya quedado claro. Y pues gracias por el aporte, Sebastián, porque la verdad el profesor sí me dejó así, sin saber qué decir. Pero no, sí, ya analicé lo que dijo Sebastián y es cierto. En ese año es cuando, digamos, los activos subieron más y ya después empezaron pues, a ir bien. Y ya. Bueno, Eh, también que podríamos mirar ahí lo que hay en caja, en bancos, bueno, y ahí se desprenden un poco, ¿no?, de cosas para hacer análisis. Profe, Señora. ya que una vez estoy acá, le puedo compartir el trabajo de Tatiana, que ella me lo mandó anoche muy temprano a la 1 de la mañana. Entonces, para que no se me Envió. olvide. Eso envió, perdón. Sí, le mandan otra cosa y no estamos en ese tipo de clases, por favor. Ay, espera. ¿Y dónde está Tatiana? Espérate que en el mismo video lo dice. Espera un momentico. Ah, es que Tatiana no se da. Ah, no, Clase Tatiana no se va. virtual de lo virtual. No vean mi chat, gracias. Ok, bueno. Entonces Venga, acá, pero pues, entonces Tatiana está en una piscina y mandó un video. Bueno, hágale pues. Esto está muy complejo. Dale pues. pero espera, Yo profe. pensé que eso lo pasaba en Zoom, dijo el profesor. Me dicen si escuchan, por favor. Hola, buenas noches compañeros. Hola, buenas noches, profe. ¿Sí se escucha? Sí, Ah, bueno, gracias. Em, Qué pena, por motivos un poquito personales y Sí, de fuerza claro, mayor, no de puedo puente, estar en la sí. clase, Motivo pero aquí está festivo. mi posición, o bueno, mi trabajo acerca del margen neto de utilidad. Ese fue pues el tema que me correspondió. Em, es una de las razones financieras. Entonces, las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa, unidad evaluada y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. Estas se clasifican en cuatro. Eh,
las razones financieras se pueden clasificar en los siguientes grupos y cada grupo pretende evaluar un elemento de la estructura financiera de la empresa. Razones de rentabilidad, las razones de endeudamiento, las razones de liquidez y las razones de actividad, que son las que pues hemos venido visto entre ayer y hoy. Las razones de endeudamiento. Es una razón financiera que indica la cantidad de activos de una empresa que se proporcionan por medio de la deuda. Indican cuál es el porcentaje de activos que se encuentran financiados por sus acreedores. Mientras más grande sea este índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que utiliza para generar utilidades. Entre las razones de endeudamiento está el margen neto de utilidad, que es la relación entre la utilidad neta y las ventas totales, es decir, ingresos operacionales. Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios y de ella depende la rentabilidad sobre los activos y sobre el patrimonio. Este índice mide el rendimiento de ingresos operacionales. La fórmula del margen neto de utilidad es utilidad neta dividido en ventas. Y pues acá un ejemplo. Vamos a imaginar todos que tenemos una empresa de confección de camisas y que tenemos un estado de resultados en el cual nos presenta una actividad neta de 280 millones y unas ventas netas, es decir, ingresos operacionales por un valor de 1.911 millones. Como vemos en la fórmula, o como habíamos visto, debemos coger la utilidad neta, que son los 280 millones, y dividirlos sobre las ventas netas, que son los 1.911 millones. Esto nos da un resultado de 0,14 y ya si queremos pues pasarlo a porcentaje para entenderlo de una mejor forma, lo multiplicamos por 100. Esto nos da 14,6%. Lo que podemos analizar que la utilidad neta corresponde a un 14,7% de las ventas netas. Esto quiere decir que cada camisa vendida genera 14,7 pesos de utilidad neta. Muy bien. Gracias. No, no, de nada. Muy bien. Y Yo ya, estaba esperando razones financieras de rentabilidad y que me explicara Ah, el RCI, exacto. pero no llego hasta allá, profe. Tiene voz de profesora y todo. Bueno, muy bien. Güey. ¿Dónde está la niña Tatiana, Sofía? La ella verdad. yo no, es más, ella me mandó un audio, pero era la 1:30 de la mañana, yo que le iba a poner cuidado. Me dijo que la abuelita, la mamá, algo tenía en el médico y que tenía que ir a acompañarla preciso esta noche y que de pronto no alcanzaba a llegar, que porque la cita era en el norte y porque ella vive en el sur. Exacto. En el Ahí norte. lo que yo le diga son mentiras. Chía, Cota, Eh, Cajicá, por allá puede quedarla. Mentiras, mentiras. Hágale, pues. Muy bien. Nain, ¿te puedo compartir? Ay, rápido, profe, para salir de eso. No, pero O no espere que puedes. esta china es tremenda. Espere que Nail primero ya me dijo que no estaba muy bien y que llegaba como en... creo que va con Tatiana para Cajicá o yo no sé para dónde van. Profe, buenas noches. ¿Puedes poner yo? Bueno, profe, Javier. gracias por su atención, chicos. Bueno, ya miramos. ¿Qué hubo, Javier? Hágale pues. Listo. Gracias. Espérame. Es que estoy presentando fallas con el internet y se me está... ¿Sí ya se ve la pantalla, profe? No, Está congelado. Está congelado. No, es que toda la tarde he tenido problemas y por eso también me conecté tarde. Si quieres, pásamelo y te lo comparto. No. Bueno, Javier, solucione eso y ya miramos. Héctor, Lida, Vale, listo. Jenny, Albeiro, Vanessa, José, ¿ya llegaron? Sí, profe, ya llegué, Pues, qué sí, te pena. presenté ayer. Profe, ya ¿Cómo? llegué, lo que pasa es que tengo un poco de migraña. ya? ¿Tú Profe, ya, ya Lida? casi llego. ¿Tú ya, Sí, Vanessa, señor. perdón? Profe, yo estoy lista con el otro tema. Yo sé que expuse de primeras, pero como dijo Sofía, salir hágale. de esto. Hágale pues. Y yo que creí que era el siguiente. Sí, Bueno, profe, yo presenté ayer. Entonces hagamos una guerra. Conecte el que quiera rápido y van saliendo de esto. ¿Listo? Dele pues porque yo sé que No, es dale, más. Angélica, todo bien.
Muy bien. ¿El otro cuál es? ¿Acá? Ah, perdón, tenía el micrófono apagado, lo siento. ¿Cómo se llama el otro? ¿Es visible la presentación? Disculpe. Sí. Sí. Es rendimiento sobre la inversión total. Las siglas en inglés, perdón. Roy. ¿Estás bien? Las siglas en inglés es ROI. Ya les explico por qué mi presentación sigue cargando. Ya ves. Ay, Dios mío. Listo. Entonces, el rendimiento sobre la inversión o retorno de la inversión, conocido como ROI por sus siglas en inglés. Me disculpan mi inglés. Return on Investment. Es un índice o indicador financiero encargado de medir la rentabilidad de inversión. ¿Esto qué quiere decir? De pronto, en otras palabras, es básicamente las utilidades o las ganancias que se esperan obtener luego de haber realizado una inversión. Por lo tanto, mientras mayor es el rendimiento, se suponen evidentemente pues mayores beneficios económicos para los que invierten. Bueno, el índice, este indicador que estamos viendo, se señala de igual manera en porcentaje de inversión, pues que se ha recuperado o se ha ganado. Esto nos permite conocer primero las ganancias que se pueden recibir por cada peso o dólar invertido, según corresponda, por supuesto. También poder comparar entre distintos activos que pues estamos evaluando para poder rentabilizar este dinero. Se identifica también si la inversión es rentable, cuándo se va a poder obtener pues dinero, evidentemente, y calcular la rentabilidad obtenida luego de haber realizado una inversión, por supuesto. Muy bien. Listo, ya entrando en materia, ¿cómo podemos calcularlo? De acuerdo a la fórmula, es básicamente la utilidad o ganancia dividido sobre la inversión por el 100%. No, por 100%. No por el 100%, sino por El 100. 100. Lo siento, por el 100, sí. Bueno, el ROI, como les indicaba, pues es el indicador de retorno de la inversión. La utilidad o ganancia, los beneficios obtenidos que se esperan durante un periodo de tiempo. Y la inversión como tal, como su nombre lo indica, pues es el dinero, el capital invertido o que se va a llegar a invertir para entender un poco más la ecuación. Al obtener este resultado, antes de entrar al estado de resultados que sí vamos a presentar, pero vamos a dar un ejemplo para poderlo entender mejor, índice mayor que 0 pesos, o sea, mayor a ello, ya es una inversión rentable. Igual o menor a 0 pesos, es una inversión no rentable. Devuélveme un segundo, Blanca, devuélveme un segundo. Sí, señor. Pero si yo voy a meter $1.000.000 para ganarme un peso que es mayor que 0, ¿ustedes lo harían? Pero es que aquí no estamos hablando de un contexto específico, solamente es como para entrar en materia. Yo sé, Flaca. Pero tiene razón. Relájese, sí, ok. El tema natural es, no cojamos, a ver, aquí hay muchos colegas, puedo hablarlo ahí, donde simplemente toman la lección. ¿Y cuál es la lección? Sebastián, estamos en el examen, esto es un ejemplo. Dígame cuál es la fórmula de rotación del activo fijo. 5 segundos. 4. La ganancia sobre el valor de la inversión multiplicado por 100. Excelente, 0, así no es. Puede tener el contexto, pero si no es la naturaleza de lo que le envió en la hojita no sirve, y esa no es la idea, aquí tengo que analizarlo. Seguramente Sebastián tiene una mediana idea sobre lo que contestó, ¿cierto? Pero tenemos que ir mucho más al fondo de lo que sea. Sofía ya se fue. Yo, señor. Digo, Sofía, deme la fórmula del margen de venta de explotación. ¿De explotación? Viejo desgraciado. 0 también, listo. Sigue. Y entonces, esa no sería la idea, sino simplemente entender qué significa. ¿Para qué? Para no llegar a una matazón de este nivel, porque es que eso no nos conduce absolutamente a nada. Angélica tiene la razón que lo está colocando como contexto, pero si yo voy a hacer una inversión de, no sé, 100.000 pesos para ganarme uno, pues seguramente Sebastián y yo iríamos a tomarnos una cerveza. Porque es que exponer el riesgo para eso no significa, aunque ya Angélica nos va a contar un poco más del desarrollo. ¿Listo? Muy bien. Ya Dale, vamos pues. para allá, de hecho, sí, señor. Dele, pues. Lo siento. Muy bien.
Bueno, antes de entrar en materia, es importante recordar, al igual que el escenario anterior, que entre mayor sea este indicador, significa que mayor porcentaje de la inversión pues se va a poder recuperar. Este índice es un muy buen punto de partida en el momento de generar de pronto la evaluación de la inversión que estamos realizando, pero es importante tener en cuenta que no va a ser el único índice o indicador a considerar para poder realizar una inversión, ya que pues tiene ciertas limitaciones, perdón, al considerarse como un indicador fijo y pues poder contemplar el tema del valor del dinero, el tiempo y bueno, diferentes características que afectarían. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia porque veo que la práctica, vamos a ver un ejemplo. Listo. Antes del ejercicio, un ejemplo dinámico para entender cómo tal la forma, lo que les indicaba anteriormente. Pero El beneficio, relájese que parece una ametralladora, no, afán no hay. lo siento, es la costumbre de hablar rápido. O sea, las El 8. beneficio menos la inversión total dividida en la inversión total por 100. Tenemos un ejemplo. Por aquí decimos que se invirtió, Espere que se relaje, caramba. pero estoy dando el ejemplo. No, pero un segundo, tranquila. El beneficio menos la inversión total dividido en la inversión total, ¿cierto? Muy bien. Sí, señor. Y Eso por 100. listo, muy bien. Eso es para que porcentaje. Listo, muy bien. Dale pues. Aquí tenemos 4 ejemplos. El primero es un de redactor de contenidos. Inicialmente se hizo una inversión de 500 euros. El beneficio que se obtuvo, estos ejemplos son muy genéricos, aclaro, es de 300 euros y el ROI que se obtuvo es del menos 40%. Entonces, aquí solamente si de pronto quieren hacer el ejercicio práctico, es colocar aquí 300 euros menos 500 euros, que es nuestra inversión, dividido en 500 euros, que es nuestra inversión, y eso multiplicado por 100. Eso nos va a dar el 40%. Entonces, aquí lo que indicaba el profe anteriormente en la diapositiva 3 o 4, se tiene una pérdida del 0.40, bueno, céntimos por cada euro invertido. O sea, lo que decía el profe, si yo invierto 1.000.000, no voy a esperar recibir solamente 1.000 pesos o 100 pesos. Entonces, es básicamente este ejemplo para entender la fórmula, cómo se aplica. Encontré un estado de resultados de una empresa comercial, la comercializadora Monterrey, sociedad anónima. Este es del 1 de mayo al 1 de junio, como lo pueden apreciar, del año 2019. A diferencia de la exposición anterior, que no sé si ustedes alcanzaron a ver, en este intenté, o me fue un poquito más fácil intentar conciliar el tema directamente con un estado de resultados. Aquí es el tiempo de preguntas, profe. Entonces, como tenemos un beneficio, aquí yo no supe si se tomaba como tal el de las ventas, que sería pronto el beneficio, o como tal el de la utilidad neta, que vendría siendo la utilidad o ganancia. Sería, para el ejercicio hablamos de las ventas. O sea, entonces sería este de acá arriba. 300.000 pesos. 300.000 pesos. No, este está en pesos colombianos. Listo, muy bien. Y luego nos dicen que la inversión, como acá evidentemente no vemos el componente como pronto se puede apreciar en un balance sobre el tema de aportes a capital, que no pensaría se podía hacer, yo pensaría que sería el inventario inicial. No pienses que así es, son los 120.000 pesos, muy bien. Bueno, considero con seguridad que son los 120.000 pesos. Entonces, digamos que a diferencia de la exposición anterior, creo que este tema sí se me facilitó para aplicarlo en un estado de resultados. Okay. Entonces, pues básicamente, si queremos hacer el ejercicio, si algún compañero se quiera ganar un punto, como dice el profe, ¿cómo? Si quiere hacer el ejercicio, no mentira, ya lo hago acá. Porque okay. Es que la verdad no sabía si tomar los 109.500 pesos o si en verdad eran los 300.000, estaba confundida porque pues al final del día ambos resultan ser beneficio ¿para qué? Para el ejemplo, diría yo. Entonces serían 300.000 pesos menos la inversión, que serían 120.000 pesos, dividido nuevamente en 120.000 pesos, y esto por 100, de acuerdo a la fórmula. Eso nos da el 150%. Perfecto. 150, pero se expresa en porcentaje, 150%, por ende, se indicaría que pues la proyección, el indicador pues, de inversión es bastante viable, bastante positivo. Listo, entendiendo y ligando lo que dice Angélica, lo que decía ahora Sofía,
Hey, si lo miramos como un indicador único solo, sería bastante complejo identificar porque hay muchas más variables que debemos tener en cuenta, cómo lo aparecen en ese estado de resultados. Devoluciones por ventas, descuentos, inventario inicial, devoluciones, todas esas características que nos van generando que ese ciento y pico, no de por ciento que aparece como el tremendo negocio, no termine siendo tan tremendo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? Atáquenla, que es viernes. Sigue. Bueno, intenté validarlo también con un balance general. También es tiempo de preguntas, pero casi tuve la eventualidad, quiero entender. Tomé la inversión, lo que explicaba anteriormente, los aportes sociales, considero yo los 550.000 pesos. Sí, 5.550.000. 5.550.000. No, pero este no es un signo pesos. Ah, no, mentira, sí. 5.550.000, perdón la miopía. Okay. 5.550.000 pesos considero es la inversión. Pero entonces aquí no logro relacionar de pronto ese componente que me indique cuál sería como tal el beneficio, o bueno, la utilidad o la ganancia. Lo que pasa es que si vamos a hablar de utilidad o ganancia para este ejemplo, ¿esta es la misma empresa? Sí. No, esta ya es una empresa, se llama Agropecuaria, esta sí ya va el balance al 31 de diciembre de 2017. Perfecto, pero ellos en el 2017 lo que generaron fue 3.640.000 de pérdida, entonces el ejercicio sería negativo, porque realmente utilidad no hubo. Ahí tendríamos un indicador negativo. O sea, negativo, no sería... Perfecto. Entonces ahí ya vamos Pero a entender. importante para tener los dos escenarios, ¿no? Muy bien. Sí, está bien, está muy bien. Pero entonces si ya empezamos a identificar el tema de la utilidad del ejercicio y si el 2018 y 2019 sigue siendo recurrente, ¿cierto? Ya podríamos entrar en un concordato o en una quiebra. Cabe la posibilidad de que muchas empresas del año pasado a este hayan generado ese tipo de valores por concepto pandemia, concepto paro. Algunas se mantuvieron, repito, por el flujo de caja, pero las utilidades pueden ser negativas. Puede seguir en funcionamiento hasta que se tomen o se analicen de nuevo las razones financieras y se apliquen algunas características. Respuesta 1, despidamos personas porque no tengo las suficientes ventas y eso se vio reflejado en lo que vimos en el indicador de desempleo, ¿cierto? Que llegó casi al 20%. ¿Qué otra medida? Trabajo en casa y me ahorro un poco, ¿no?, de servicios públicos y cosas para mantenerlo ahí. Denme más ideas, muchachos. Ya tenemos léxico para dar más ideas. ¿Qué más hacemos para recuperar esa pérdida? Como estamos hablando de abaratar costos, podríamos reducir la calidad de ciertas cosas, por lo menos. A los empleados ya no darles tanto tinto, qué sé yo, Nescafé, sino ya del que venden en el Justo y Bueno o en el de Ok, Uno, aunque que sale más económico. pero me asustó Sebastián cuando me dijo disminuyamos la calidad, pensé que iba a ser de materia prima y ya me dieron un infarto. No, eso no es negociable. Eso no se negocia, muy bien. Entonces, de pronto quitar beneficios. Ahora, pues no hay café y tinto y esa vaina porque la gente está trabajando en casa. Pero es una respuesta, muy bien, Sebastián. Entonces estamos disminuyendo cosas. Espera, Angélica, deja de compartir un segundo y atacamos a todos, que creo que están de viernes. Deja de compartir un minutito. Naín, deme su respuesta. Profe, si queremos, hay muchas formas. Dependiendo de tantas, deme una. De una, bueno, si es necesario, por ejemplo, ser más productivo el equipo laboral. Entonces, podría salir de... Sí, por ejemplo, aumentar la productividad de trabajo de mis empleados, obviamente sin de mejorar la calidad del producto final. Perfecto, eso puede ser, ahorrar costos por ahí por nómina creería yo, sabiendo que la empresa puede trabajar, un ejemplo, con 50 y no con 51. Perfecto, ya o sea, ¿qué me dijo lo usted? recomendamos a otra empresa. Perfecto, pero fíjese que usted estaba echando carreta de productividad y lo que me está hablando es de despidos. Listo, gracias. José. José no paró bolas. Héctor ¿está en la casa? Sí, profe. ¿Y por qué no prende la cámara, compadre? ¿Está terminando la sopa? Tengo un poco de migraña. Ah, bueno. Bueno, siga con los ojos cerrados, pero deme la respuesta. Profe, otra forma de no generar de no generar, de disminuir la pérdida y volver la empresa productiva, sí. Miremoslo por el tema de trabajo en casa, sería la otra que su merced dijo. Los servicios públicos, bajar todo el tema del internet, no hay internet.
para el No, pero si tema. baja el internet y quita esa vaina, seguramente quiebra la empresa. Pilas, ahorita me da la respuesta. Lida, Y además si está trabajando en teletrabajo, ¿cómo va a en quitar el teletrabajo, si le internet? quito el internet, señales de humo y vainas, o fax, y eso ya no se usa. Lida, Profe, considero que reducir costos de prendan personal, la cámara, caramba, señora. hacer recorte de personal. Otra vez, no, pero díganme otro, porque si no, terminaron Arrendamiento, botándose profe. todo. O arrendar los equipos, Arrendamiento. o sea, algunos, digamos un call center, un ejemplo, como ya la mayoría de empleados está trabajando en casa, con algunos con sus equipos, no sé si de pronto harán la dotación, pero en un escenario donde no, porque a mí me pasó, Sí. arrendar esos equipos que ya no sé, o sea, que están de pronto ahí en la empresa importándose, de pronto sirva. Ok, muy bien. Aunque no sea el objeto social de la empresa, puede llegar a ser un ingreso. ¿Listo? Muy bien. Lida votó más gente. ¿Listo? Naín, todos votamos gente. Javier. Profe, yo digo que, no sé, cómo buscar más clientes, buscar más oportunidad de expandir el negocio para tener ganancias. Perfecto, publicidad, marketing. Muy bien. Jenny. Pienso que si manejamos una base de datos, hacer como un telemercadeo y conseguir más clientes. Perfecto, más marketing. Sebas. Yo ya dije de reducir ciertos beneficios. Ah, ok, sí, muy bien. Fanny. Yo, si tenemos una buena planeación desde el inicio, compraría productos o, bueno, la materia prima en mayor cantidad para en el momento que tenga que elaborar el producto. Y digamos, yo compro un ejemplo, ¿cómo le digo? 1000 resmas de papel. Yo compré 1000 Mil sillas más grandes para que todos la veamos. Esa es una buena opción. Profe, usted sabe que tengo mi carita Ay, actualizada. la estoy molestando, que es viernes, relájese. Sí, no, digamos que yo compro 1000 resmas en este mes y me valen 500 pesos. Sí, Resulta que en el mes siguiente voy a utilizar las 1000 resmas, pero si las voy a adquirir en este mes, las voy a conseguir en 600.000 pesos. Entonces, por el hecho de las adquirir en el mes anterior, pues voy a empezar a tener ganancias comprando al por mayor. perfecto. Fanny, como lo estás analizando suena bien, pero ojo pues que es con respeto lo que voy a decir. Ya tenemos suficiente bagaje para hacer muchos más análisis e interpretaciones. Recuerda que hemos hablado de razones donde se toca el inventario. ¿Listo? Entonces, si yo voy a invertir mi liquidez, ¿cierto? En un inventario cabe la posibilidad que me genere un inconveniente porque tengo que pagar bodegaje, porque no sabemos si la pandemia va a arrancar más duro o menos duro porque viene la cepa Colombia que le dieron como 5 años de cárcel, no tengo ni idea, pero a lo que voy es, debemos mirar otros indicadores, ¿cierto? Que no me vayan a afectar la empresa, porque no los puedo tomar de manera individual. Voy a dar un ejemplo bien extraño y Sebastián tiene clarísimo lo que pasa porque, por el escenario que nos ha contado. Resulta que hay una empresa y se presupone que todos en la empresa debemos, como el viejo adagio, jalar para el mismo lado, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Lida es la de talento humano, Vanessa es la financiera, Sebastián es el de talento humano y viven en una pelotera gigante. Porque Lida y Sebastián se caen mal, porque Vanessa y Sebastián van contra Lida y Lida y Javier también trabajan. Entonces se termina armando una batalla en la empresa. Hey, y resulta que si Sebastián gana la batalla contra Lida, la empresa pierde. Si Lida gana la batalla contra Sebastián, la empresa pierde. Si Naín le gana a Sofía, la empresa pierde. Entonces el tema es, a mí ese tipo de empleados no me sirve y los votaría a todos. ¿Entienden? Entonces aquí tiene que haber como un contexto. Los indicadores y las razones financieras trabajan bajo la misma estructura. Yo tengo que empezar a mirar cuál es el que más peso tiene y cómo los voy articulando para que se pueda tomar la mejor decisión. Entonces, resulta que una idea interesantísima sería que hubiera un aporte adicional de socios. Pero resulta que los socios también son inversionistas. Entonces yo como socio digo, ¿sabe qué? Sebastián y Jenny. Yo pongo la plata, somos 3 socios, yo pongo la plata, pero quiero un 10% de participación más y se lo quito a Sebastián y a Jenny. O sea, la empresa evoluciona, pero ustedes dos como socios van a perder. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado la naturaleza ideal. Por eso lo que está diciendo Fanny está bien, pero tenemos que articularlo de mejor manera. ¿Listo? Vanessa, ¿qué dice? Ofrecer más servicios De pronto adicionales. buscar más opciones. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Con quién estaba? Sigue. Plaga. Conmigo.
pero pues ya la del balance era el último ejemplo, pues quería aplicarlo más al balance, pero me fue mejor con el estado de resultados porque como que se pudo sacar los componentes, pero no sé si vuelvo a compartir. Sí, si no quiere, no, está bien. Comparta eso y... Voy. Muy bien. Están pero complejos hoy ustedes por viernes y puente y toda esa vaina. ¿Para dónde se va, Angélica? ¿Para dónde se va, Fanny? ¿Para dónde se va, Sebastián? Tengo que trabajar. Igualmente, estamos en cierre de contratos y aperturas de nuevos contratos. Bueno. Fin de A la semana cama largo. porque no he dormido mucho, la verdad. Bueno, muy bien. Salarios por pagar, 19 millones de pesos. Proveedores, 68. Pasivo. Créditos a 20 años, 110 millones de pesos. Eso debe ser una casa o un local. Aportes. Listo, muy bien. A pesar de que sea negativo, ese balance no se ve mal. ¿Listo? Para el año sí debe ser un poco complicado. Si lo colocáramos 2020-2021 no estaría tan complicado. ¿Preguntas para la doctora Peña Gómez? Listo, Blanca, muchas gracias. ¿Quién sigue? Yo, profe. ¿Quién dijo Jenny. yo, profe? Jenny. Jenny. Listo, dale Sí. pues. Vale, Vanessa me va a ayudar a compartir porque mi computador está como lento. Sebastián, si ve que usted intenta y no lo dejan. ¿Ya lo están viendo? Profe, la caballerosidad Sí, ante Vanilla. todo, ¿no? Vale. Muy bien. Listo. Buenas noches, Buenas compañeros, noches. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me tocó el tema razón de endeudamiento. Hey, este es tremendo indicador. Pilas con eso. Dale. Bueno, como pueden ver, el contenido está qué es la razón de endeudamiento, para qué sirve la razón de endeudamiento, fórmula de la razón de endeudamiento y un ejemplo de la razón de endeudamiento. Bueno, entonces, ¿qué es la razón de endeudamiento? Esta también suele ser conocida como ratio de endeudamiento o índice de endeudamiento, que se trata de un indicador que mide la proporción de la inversión de la empresa que es financiada por recursos ajenos o la proporción de los activos totales, o sea, la inversión, que son financiados con los pasivos totales de las organizaciones, como las entidades financieras, los proveedores, el Estado, etcétera, que puede también descomponerse de dos formas. Siguiente. Entonces, se puede descomponer por la razón de endeudamiento a corto plazo, que es la que nos indica la proporción de la inversión que está financiada con los recursos ajenos de corto plazo. O sea, los que son menores a un año, que son los pasivos corrientes. Y la razón de endeudamiento a largo plazo, que son los activos totales, o sea, nuestra inversión, que es financiada por los pasivos no corrientes, o sea, los recursos ajenos que son a más de un año, que son las deudas que tenemos plazo a más de un año. Siguiente. Listo. ¿Para qué nos sirve la razón de endeudamiento? Nos sirve para la salud financiera de una empresa. Esto quiere decir que las empresas puedan ser capaces de financiar la mayor parte de sus activos en recursos propios y todos los activos corrientes con recursos ajenos. También nos dice que las Recursos ajenos es préstamo. Sí, o sea, los préstamos. Un tío millonario loco, sí. Ok. No, los recursos ajenos son los préstamos que nosotros solicitamos a los bancos para financiar nuestros activos. Perfecto. La estructura también nos ayuda con la estructura financiera de inversión. Esto quiere decir que una empresa que tiene una elevada deuda con recursos ajenos prácticamente le pertenece a los agentes que le han financiado el dinero para sus operaciones, o sea, los bancos. Costos de financiación. Cuando uno saca un crédito hipotecario, en el certificado de libertad y tradición eso está pignorado al banco. O sea, uno tiene el derecho de habitabilidad, ¿cierto? Pero la casa le pertenece al banco hasta tanto usted pague la última moneda y haga algo que se conoce como el desenglobe, ¿cierto? Para que el banco le diga, ¿cierto? A esos instrumentos públicos que ese bien ya es suyo y ahí se hace la cesión. ¿Listo?
Exacto, Muy bien. sí, señora. Hasta que no veamos nada, ya Perfecto. no le pertenecemos a las entidades financieras. Muy bien. Costos de financiamiento, bueno, también nos ayuda con el tema de costos de financiamiento. Esto quiere decir que una organización que tiene una correcta estructura financiera entre recursos propios y recursos ajenos minimiza el costo de financiamiento en comparación con una empresa que tenga que pagar altas tasas de rendimiento para obtener dinero. Esto quiere decir que entre menos le debamos a los bancos, pues menos vamos a pagar intereses y todo lo que el banco nos cobra por un préstamo. Pero ojo, pues esto hay que analizarlo de diferentes características, Jenny. Sí, señor. Seguramente a la familia Puentes no le gusta deber dinero, pero hay empresas que prefieren el endeudamiento porque estoy utilizando el dinero de otro para ganarme un negocio. Me explico, yo le pido 100 millones, con esos 100 millones hago un negocio que me genera 1000 y con eso pago los intereses y sigo manejando flujo de caja que me sirve. Eso le interesa muchísimo a las empresas, porque como tienen un buen flujo de efectivo o circulante, ¿cierto? Pues no importa los intereses, pero lo voy manejando. Ya conozco varias personas que hablan, que tienen casas de muchos millones. Tengo un amigo que tiene una casa como de 3.000 millones de pesos, ¿cierto? Y ahora la quiere vender. ¿Quién compra esa vaina hoy en día? Nadie. ¿Por qué? Porque ya la gente entendió que prefiere meter 3.000 millones en un CDT que le generará, no sé, 12 millones de pesos. Va y vive en un arriendo de 10 millones de pesos que puede ser una casa medianamente lujosa o muy lujosa y la puede destruir porque no es de él y le siguen quedando 2 o 3 millones de pesos más. ¿Por qué? Porque no habíamos entendido las razones financieras o el escenario financiero. ¿Por qué? O puede Porque comprar más apartamentos y ponerlos a la renta y ahí vivir perfecto, de eso. excelente. Entonces ahora compramos más apartamentos, los colocamos en renta y se vive de eso y eso paga impuestos y una cantidad de cosas. Muy bien, Sebastián, ¿qué más puedo hacer ahí? Se pierde el dinero del banco y no el mío. Me declaro en liquidez y hago otra empresa. Comprar acciones, profe. Espera un segundo, Sofía, quítale un punto a Naín que se estás mamando gallo. Muy bien, Naín, muy bien. ¿Cuál es el otro? Comprar acciones, profe. Bien, bien. Acuérdense la premisa, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si compramos las Lobo de Wall Street, ¿lo vieron? Sí. Perfecto. señor. Cuidado con ese tipo de acciones que esas pueden llegar a ser complejas. Muy fraudulentas. Dolorosas. Dolorosas. Oye, voy a hacer un negocio gigante, lo voy a colocar en DMG. No, cuidado, hay un riesgo. Pero hay que empezar a entender cuál es la característica, pero hay miles de opciones adicionales. Bueno, también pues lo que podemos hacer es comprar producto y vender producto. Ganar, perder y ganar. Sí, lo que pasa es que yo creo que una persona que tiene 3.000 millones, no sé si se ponga a hacer eso. Hay que mirar también los componentes, porque otra opción sería comprar camiones y empezar a manejar fletes. Bueno, hay miles de opciones, pero también que sea del agrado de. ¿Listo? Comprar acciones, manejar bolsa, la bursatilidad, meterse a Forex. Bueno, opciones podrá haber muchas. Sí, monte tiendas y esclavícese toda la vida. No sé, pero puede haber miles de opciones diferentes para eso. ¿Listo? De los pocos momentos que la finca raíz bajó de precio fue cuando llegó el segundo pico de la pandemia, que fue algo bien complejo. Y una vaina que no había pasado, pero va a ocurrir en Colombia, todos los inmuebles que queden cerca del metro que va a construir Bogotá, que yo creo que va a ser elevado, ¿cierto? Se van a depreciar, porque esa bulla va a ser una cosa impresionante. ¿Listo? Entonces ahí hay unas características complejas. Si es subterráneo también, porque en la estadística da que todos los metros subterráneos del planeta terminan siendo un foco de delincuencia y estructura después de determinadas horas en la noche. ¿Listo? Entonces eso también puede generar un conflicto para los inmuebles que están muy cerca y se puede depreciar. ¿Listo? Muy Profe, bien. ¿cómo se nota que no ha pasado por las noches entre las 57 y las 63? Yo recuerdo cómo era antes ese sector y era muy bonito y tenía buena cantidad de comercio y 57 y 63, ¿con qué, viejo? con ¿Chapinero? Caracas. Chapinero. Ah, no, Sí. eso es una olla. Y ahorita con Transmilenio, eso es severo roto. Sí, ahí se acomodan y tal. Eso se volvió un broncito pequeño. Sí, hay unas cosas que son muy bonitas. A ver, el gobierno local puede llegar a tomar acciones sobre eso. Y normalmente esas ollas quedan muy cerca específicamente de colegios distritales. Ahí hay un colegio, de hecho.
Sí, Entonces el termina, Manuelita Sáenz creo que se llama. perfecto. Entonces ahí hay una cosa porque empiezan a inducir a los niños. Bueno, eso termina siendo un componente bien complejo, pero imaginemos, o sea, la gente prefiere votarse a las 9, de 8 de la noche en adelante, votarse por una avenida principal que subirse a un puente peatonal. Ya, porque el tema se puede llegar a colocar complejo y todo eso debemos como empezar a identificarlo. Sí, pero esa zona es horrible. De hecho, que aquí quedaba esa vaina de postales, de cartas, por esa misma Ad zona. postal. Ad postal, muy bien, por ahí es una cosa complejísima. Listo, ¿con quién estamos? Jenny, por favor, continúa. Listo, entonces la fórmula de razón de endeudamiento. Entonces la razón de endeudamiento es igual al pasivo total dividido por el total de los activos. Para tener esta fórmula se derivan estas otras dos, que es la razón de endeudamiento a corto plazo, que es igual al pasivo corriente dividido al activo total, y la razón de endeudamiento a largo plazo, que es el pasivo no corriente dividido al activo total. La suma de estas dos fórmulas, que lo vamos a ver en el ejemplo que tengo más adelante, nos da la fórmula de razón de endeudamiento. Entendiendo que corto plazo menos a un año, largo plazo más de un año. ¿Sí es así? Exacto, sí. Muy La de corto plazo es las deudas que tenemos a menor de un año y a largo plazo las que son ya más a un año. También nos dice que básicamente se observa que la fórmula del índice de endeudamiento a corto y largo plazo consiste en lo mismo, con la diferencia de que se divide el activo total entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Por último, Espera, que no entendí. Espérame. Básicamente se observa que la fórmula del índice de endeudamiento a corto y largo plazo, consiste en lo mismo, con la diferencia de que se divide el activo total entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Bueno, sí, o sea que por último, sí, está bien. Por último, sí. no está de más mencionar que la suma del resultado de estas dos últimas fórmulas nos da el valor del índice de endeudamiento financiero. Sí, que fue lo que expliqué anteriormente. Muy bien. Sigue. Listo. Sigue, Vale. Es que Vale me está ayudando. Ahora pues vamos a ver el ejemplo. Vanessa, ya. Mentira. Vale. Vamos a ver el ejemplo que lo hice en un Excel. Ok. Entonces, vamos a ver las fórmulas, cómo se desglosa ante un balance. ¿Cómo así? ¿Se va a salir a una fórmula, a una...? O sea, el ejemplo, profe, que lo hice en un Excel, pero entonces Vane lo tiene. Porque es que mi computador está súper lento y no puedo... Pero regaña a Vanessa. ¿Lo están viendo? No, tienes que salir otra vez y volver Tienes que dejar de ok. compartir y compartir el Excel. Vale, ya va. Gracias, Vane. Tranquila. Listo, ¿ya? Listo. Entonces aquí nos dice que es el balance general de los embutidos Porky. Entonces, aquí balance podemos... general de los embutidos Porky, muy bien. Embutidos Porky se llama la empresa donde saqué el ejemplo. Sí. Entonces aquí podemos ver la fórmula que... pero fue madre. Necesito tener yo el Excel. Bueno, en todo caso es que aquí tenemos la fórmula que es la razón de endeudamiento a corto plazo, que es dividir el pasivo corriente, que son los 7 millones. Razón de endeudamiento a corto plazo. Sí, a corto plazo, del año 2018. Vanessa, colócate en la F6, por favor. Ay, sí, por favor, Vanessa, ¿me ayudas a señalar? Listo. Entonces, se divide el pasivo corriente, que son los 7.402.478, ante el activo total, que son 34.133.968. Esto se mide porcentualmente, nos da un 22% de endeudamiento a corto plazo. En la espera, otra vez me perdí. ¿El 22 qué significa? ¿22%? Es el porcentaje que es la proporción del porcentaje que debemos en deudas a corto plazo.
Ok. Y la proporción de deudas a largo plazo, entonces se divide entre el pasivo no corriente, que son 3.656.494, dividido por el activo total, que son 34.133.698, Ok. que nos da porcentualmente el 11% de lo que debemos a largo plazo. Ok. Sofía, ¿me escuchas? La suma de, señor. No, es que le escuché una cosita aquí a mi diadema y no escuchaba. Listo, dale, sigue. No escuchaba, no Listo. podía hablar, dale. Entonces, como les decía anteriormente, las fórmulas, la suma de la razón de endeudamiento a corto plazo más la suma de razón de endeudamiento a largo plazo nos da el porcentaje de endeudamiento que tenemos a nivel global. Perfecto. Y la fórmula es el pasivo total dividido con el activo total, y esto nos da el 32% de que tenemos en financiamiento de nuestros activos. Pero la primera respuesta que yo tengo que identificar es qué pasa con mi deuda a corto plazo, que es la que me afecta de inmediato. ¿Listo? Yo no tengo dinero hoy, pero si le tengo que pagar a Sofía en junio del otro año, no me preocupo hoy. Yo me preocupo faltando 3 meses para mirar cómo la empresa genera algún valor para darle a Sofía antes de o hablar con ella o buscar un refinanciamiento o buscar alguna otra característica o vender algún activo. ¿Listo? Muy bien. Listo. Listo, Y sigue. pues hice como un pequeño análisis donde dice que al ver este indicador nos ayuda, o mejor así expresado, esto nos indica la cantidad de activos de una empresa que se proporcionan por medio de una deuda. También nos dice cuál es el porcentaje. No entendí otra vez, ¿cómo? O sea, ¿cuántos activos nosotros tenemos? O sea, que nos respaldan ante esa deuda. Excelente. ¿Qué activos tengo para respaldar el futuro préstamo, el endeudamiento? Muy bien. Exacto. ¿Qué activos tengo para que los bancos me puedan prestar? Muy bien. También, ¿cuál es el porcentaje de los activos que se encuentran financiados por acreedores como las entidades financieras? Es algo parecido, o es lo mismo, expresado de otra manera. Muy bien. También nos dice que mientras más grande sea este índice, mayor es el monto de dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades o para tener activos. También podemos decir que cada peso invertido por las acciones de nuestra empresa, los terceros nos financian el 32%, como se muestra en el ejemplo. Muy bien. Listo, profe. Perfecto. Y termino. Muchas gracias. Okay. Profe, yo tenía el tema parecido que Vanessa, muchas gracias. Perdón, Listo. profe, qué pena. Vale, profe. Listo, Javier. Vale. Gracias, Vane. Yo tengo Tranquila. el tema que es razón de deuda y pues Sí. creo que con Jenny buscamos la misma información porque yo tengo casi la misma presentación. Lo único que varía, lo único que yo vi en el de Jenny es que en las fórmulas que el profesor envió de la imagen, lo único que cambia es que habla del pasivo corriente y del pasivo no corriente. En cambio, en el mío solo se toca el tema de, bueno, ahí se suman los dos. Me hablas del pasivo total. Porque ¿Cuál yo es su razón? de actividad, razón de deuda. Y la fórmula es solo razón de deuda. Y que es pasivo total dividido en el total de los activos. Y en el de Jenny habla de pasivo no corriente. Es que es pasivo no corriente o corriente, no me acuerdo. Y sobre el total de los activos. Pero no son iguales. De No. pronto sí busca. Ok. No. Sí. Lo que pasa es que yo tengo, voy a compartir lo mío, sino que yo tengo la misma, buscamos en el mismo lado y yo tengo la misma información que tiene Jenny. Que me mató cuando dijo no y sí. Entonces ahí no supe qué hacer. Ya, ahora sí se ve mi pantalla, profe. Espera un segundo que está cargando. Listo. Entonces yo tengo pues razones financieras, la razón de la deuda.
Entonces aquí, es que ya está como lento esto. Javi, si quieres compártemelo, yo te lo comparto. No sé. Como Vale, lento sí. es un tremendo piropo. Dígale a alguien que le ayude y escuchamos listo, un listo. segundo, pero mientras pasa eso, escuchamos a Sebas. Dale, Sebas. Vale, listo. Deja de Gracias. compartir ahí. Gracias. Listo. Rotación de las cuentas por cobrar y... Y ese es el renta prim- sobre capital. Son dos, Es ¿cierto? que a mí Sí. me tocaron esos dos. Listo, listo. Dale pues. Entonces, como les dije inicialmente, uy, esto no se agrandó, espérenme un segundo. Listo. Como les dije inicialmente, no sé si es que vi información muy poca o lo entendí muy bien o me compliqué yo solo, pero en el segundo es donde más complicaciones tengo. Ok. Pero en sí es esto. La rotación de cuentas por cobrar consiste básicamente que es un indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo o en otras palabras, el tiempo en que la empresa toma, toma la cartera de los clientes y la recupera. O sea, acá nos ayuda a determinar cuántos días más o menos una empresa tarda en recuperar todas esas ventas que hizo a crédito o con qué frecuencia va a recoger el dinero de esas ventas que hizo. Entonces, ¿cómo se calcula? Para calcular la rotación de cartera, se toma el valor de las ventas de crédito en el periodo determinado y se divide en el promedio de las cuentas por cobrar en el mismo periodo. En consecuencia, Espera un segundo. Para calcular la rotación de cartera, se toma el valor de las ventas a crédito en un periodo determinado y se divide por el promedio de las cuentas por cobrar. Ok, perfecto, listo, muy bien. En el mismo periodo. En consecuencia, la fórmula para calcular la rotación en cartera es la siguiente. Las ventas del crédito sobre el promedio de las ventas por cobrar. Una pregunta, Sebas. Si yo te llegamos a un acuerdo, yo te voy a vender un esfero a 30 días, ¿cierto? Es una venta a crédito, ¿cierto? Sí. Pero si llega el día 35 no me has pagado, ¿lo sigo contemplando como venta a crédito o qué pasa ahí? Pues para mí, técnicamente ya debería generar un interés por la mora de esos 5 días adicionales donde no me han cancelado. Entonces ahí entraría la parte de la renta sobre capital. Perfecto. Y si es al contrario. Y viene un tema de cuentas por cobrar. ¿Listo? Sí, señor, señor, ¿qué dicen ahí? Y si es al contrario, el deudor paga por anticipado. También pues tiene beneficios, pero cuando llegan a un mutuo acuerdo sobre la compra y venta, ¿no? Lo Pues que pasa es que, perdón un ay, segundo. por eso se habla de un promedio, no es un valor exacto. No, Porque pero perdóname, a lo que se refieren ahí es, ¿qué más beneficio que haberle dado crédito, Nain? O sea, si está a 30 días y lo pagan 25, pues no hay que darle un aplauso, simplemente salió rápidamente de una deuda. ¿Listo? Eso, pero si lo dijeron en las exposiciones, hay que salir de eso ya. Entonces, las ventas a crédito. Sofía, el punto que le dio a Sebastián, quíteselo. Ventas a crédito son la sumatoria de todas las ventas a créditos que se hicieron en el periodo o en el ejercicio. El promedio de ventas por cobrar se determina por lo general sumando los saldos al inicio de un periodo y el saldo al finalizar el periodo y luego dividido en dos. Porque en dos estamos tomando dos momentos para hacer ese promedio. O sea, un antes y un después. Ya eso lo vemos en el ejercicio sencillito que encontré. Entonces, un ejemplo para determinar la rotación de la cartera puede ser el siguiente. Supongamos que la empresa X, que en el 2019 realizó ventas a créditos por 30 millones de pesos, al iniciar el 2019 tenía un saldo de cartera de 1 millón. Y al finalizar el 2019, su saldo de cartera era de 2 millones. Luego su rotación de cartera es la siguiente. 30 millones dividido
sobre la sumatoria de los dos momentos que tenemos acá, de Muy los bien. dos saldos, dividido en 2. Eso nos da 30 millones dividido en, en 1.500.000, que Ahí se, eso ahí me se, da ahí un se, valor, ahí se volaron unos ceros, ¿cierto? Sí. sí señor, 3 millones. que Sí, sí, 1.500.000, sí, dale. sí es 1.500.000, Ok. que eso me da un igual a 20. Este Ujú. promedio de cartera se saca de la siguiente manera, por eso acá está la corrección. Ah, ok, bien. 20 más 1 millón más 2 millones igual a 3 dividido en 2, pues es 1.500.000. No creo que haya mayor complique. Quiere decir esto que la rotación de cartera para esta empresa es de 20. 20 es el indicador de la rotación de cartera que debemos llevar a días para saber cuántos días rota la cartera. Para ello, dividimos 360 días del año en 20. Y que es el indicador, y tenemos que la empresa rota su cartera cada 18 días. O sea, Espera, el promedio, espérate un segundo ahí, quiero entender una cosa. Otra vez Vanessa, Lida y todo el mundo apagó las cámaras. Hoy es viernes, especialmente hoy préndanla. Tengo una duda aquí. Y esto es un ejercicio para todos. Si yo voy a sacar ojo pues que Sebastián nos acaba de decir que la rotación de cartera para esta empresa es de 20 días. O sea, cada 20 días está volviendo liquidez sus cuentas por no, cobrar, ¿no? no, 20 días no. 20 es el indicador con el que tomamos, o sea, este primer número que nos da es tomando en cuenta los saldos anteriores y los que me resultaron en un periodo determinado, ¿cierto? Ahora necesitamos convertir este indicador de 20 para determinar el número de días. Tomamos el año comercial, que son Ah, 360 perdóname, días, el y 20 lo es el número, dividimos en 20. el 20 es el número de veces que rota en el año para convertirlo en día. Exacto, Excelente, perdóname, tiene exacto. toda la razón. Por Pero a lo que eso voy, es el indicador. sí, pero perdóname un segundo. La pregunta, ¿cuál es? Yo tengo que pagar una plata dentro de 30 días. ¿Saco el préstamo o miro mis cuentas por cobrar? Miro mis cuentas por cobrar, profe. ¿Por qué? Pues porque ahí puede estar el dinero que necesito y me ahorro intereses por pago de ese préstamo que voy a realizar. Porque Excelente. No, Señor. pero también, aunque eso también depende del plazo que tenga establecido con los compradores, por decirlo así, pero recuerden que el retorno de inversión puede ser hasta un año, ¿no? El cobro. Si es a corto plazo, sí. Entonces, ¿Qué dice Sebastián? es que también puedo verlo de que si ya determino que cada 20 días voy a tener un ingreso de dinero con el que puedo respaldar una deuda, pues también puedo buscar cómo endeudarme para poner a trabajar mucho más capital, para hacer una mayor inversión. Excelente, pero miren que las dos respuestas, niños, pueden llegar a ser propositivas, la de Nain y la de Sebastián. ¿Cierto? Eso es importante hacerlo. Ahora, de pronto lo que sí puedo hacer es un análisis de esa rotación que recibo dinero cada 18 días 18 días siempre y cuando sea una cartera sana. Porque ya hablamos con Sebastián ahorita, si le presté a Lidia y no me pagó, entonces ahí quedó en un tema complejo. Si le presté a Vanessa y no me pagó, quedó en un tema complejo y entrarían otro tipo de intereses y otras características que hicieron dentro de la negociación. Pero las respuestas tienen igual relevancia entendiendo el objeto social de cada empresa. Muy bien, Sebas, continúa. Denme 6 puntos ahí. Y De quíteme todos uno a los mí que me porque han lo voy a pedir, quitado. profe, a un punto. Yo de todos los que me han quitado hoy. Hágale pues, muy bien. Listo. Entonces, pues como me estaba complicando un poco, encontré un video muy sencillo de 3 minutos, porque no sé si es cuestión mía, pero a veces como que tengo la idea clara, pero al momento de expresarla no la hago entender bien y pues me parece que el video es una buena herramienta. Dale pues. ¿Lo escucha? Sí, ahí se oye. Bájale un poquito. La rotación de cartera mide o evalúa la relación que tiene la empresa con los clientes. Esta rotación se puede medir tanto en veces como en días. Veamos la fórmula. La rotación de cartera en veces es ventas sobre cuentas por cobrar. Acá nos dará un número de veces los cuales se cobran en el año. Mientras que la rotación de cartera en días es cuentas por cobrar dividido ventas por 360.
lo que es igual a el inverso o 1 sobre la rotación de cartera en veces por 360. Esta rotación en días nos diría cuántos días me demoro en cobrarle a mis clientes. En algunos cursos de finanzas se habla que la rotación de cartera debería estar evaluada con las ventas a crédito y las ventas a crédito. Sin embargo, si nos basamos en estados financieros de empresas ya consolidadas y divulgadas, no podremos tener la información de qué porcentaje o cuál es el número correspondiente a las ventas a crédito y a las ventas de contado. Ponle Por pausa un eso, segundo, Sebastián. Miren lo que dice el amigo Ramsa, no sé cómo se llamará nuestro compañero, pero analicemos lo siguiente. Es ideal para la razón financiera de actividad en la rotación de cartera. A ver, yo propendo siempre en el análisis financiero que hablemos de colchones de seguridad. Esa palabra se la estoy robando a Albeiro, ¿cierto? Cuando hablábamos de la reserva legal, él dijo que era un colchón. Esos colchones de seguridad me generan lo siguiente. La proporción de no buscar tanto dinero. Sin embargo, lo que dice nuestro amigo Ramsa puede llegar a ser peligroso, porque hay ventas que son en efectivo, que son de inmediato, que me pueden dañar el número de veces de la rotación. Y me puedo estar equivocando. De pronto son 15 cuando realmente son 20 días en que yo recojo ese dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado para el manejo que está utilizando nuestro amigo. ¿Listo? Pero es una buena política. Dale, Sebas. El rubro de ventas que sí podemos encontrar en el estado de resultados. Teniendo en cuenta el sector y el tipo de actividad que realice la empresa, se puede dar una financiación a 30, 60 o 90 días. Esto dependiendo el tipo de cliente y el tipo de actividad. Sin embargo, lo ideal para la administración es que la rotación de cartera no sea en un tiempo tan prolongado, puesto que esto representa un esfuerzo de caja, ya que es dinero que no hemos recibido y periodo en el cual estamos financiando a nuestro cliente. Ahora veamos un ejemplo de una empresa para 3 años de la rotación de cartera, tanto en meses como en días. Sebastián, si el colegio fuera suyo, ¿usted le daría crédito a los papás? Pues es que ese es un tema bien complejo y precisamente lo viví esta semana. Sí. Por lo que pues ya la cartera está demasiado alta. Hay padres que deben hasta 6, 7 meses. Y pues eso poco o mucho representa mucho dinero para el funcionamiento normal de la institución. Para el costo fijo tiene que ser un golpe durísimo. Y pues uno entiende, y es ahí donde empieza a jugar como el factor emocional de tener la filosofía, porque es que la cuestión de una institución educativa es eso, fomentar valores, apoyar a la persona que lo necesita y todo eso, pero cuando uno lo ve por el lado de corríjame una cosa, creo que por ley ustedes no pueden sacar a los niños del colegio. Depende. Explíqueme eso, porque entiendo que si no pagan lo tienen que recibir, entiendo. No, es que una cosa es negarle la educación a un estudiante y otra cosa es no entregarle información de la evaluación de su proceso educativo. Ah, ok. O sea, usted no entrega notas, pero lo tiene que recibir. Exacto. Ya, por eso le digo que depende. Ahora, ¿qué pasa ahorita con este tema de la alternancia? La vieja confiable, fallas en la conexión. No, en serio. Hubo un problema en el sistema. Por favor, acérquese a la institución para hablar. Y por eso lo digo, porque han habido muchos casos donde uno dice, mierda, sí, la situación está complicada. Pero hay unos padres que creen que porque de verdad, lo que usted decía, el derecho a la educación, eso porque simplemente el estudiante, una mamá me respondió lo siguiente, ¿de qué costos me habla si mi hija ni siquiera está yendo al colegio y no la dejan entrar a clase virtual? Mi hija está en mi casa. Yo le dije a la señora, sí, tiene toda la razón. No es el mismo ejemplo de Javier y Lida que apagan la cámara cada rato. Ni luz, ni agua, ni nada acá en la institución, pero la institución se invirtió en infraestructura, en internet, en pagar los docentes para que todos los demás, todos los estudiantes puedan recibir la educación por lo que están pagando. Claro. Mientras que por lo menos usted viene y me grita y me regaña porque no puede
y su hija ingresara a clase, ya me parece una Perfecto, falta de respeto. Y yo le dije, perfecto, perfecto. usted así como firma en su Hay acta de matrícula, Sebas, ¿hay un se contrato, compromete. hay un contrato donde dice eso que me vas a contar? ¿Sí o no? Claro, el manual de convivencia de todas las instituciones educativas tiene que tener relacionados los costos del servicio educativo y aparte de eso, como un buen manual de convivencia, Sí, tiene sus derechos y sus deberes. ok. Y así como, y lo que sucede en todo lado, ¿no? Si usted tiene el derecho a exigir, es porque también está cumpliendo con lo que le corresponde. Pero venga, O tengo sea, una duda ahí. Me voy a desviar un poquitico del tema con una pregunta. Resulta que el hijo de usuario Zoom terminó el año y no pagó y se va a cambiar de colegio. Él no puede entrar al otro colegio porque usted no está en el derecho de no entregarle notas, ¿cierto? ¿Sí es así? sí, señor, literal, porque es que hay varios factores que influyen ahí. Sí. La Secretaría de Educación ha venido trabajando hace ya unos buenos años con una plataforma llamada CIMAT. El Sí, tú me CIMAT hablaste de nos esa, sí. permite, el CIMAT nos permite saber cuál ha sido el proceso de un estudiante en las entidades educativas. Entonces, yo lo que primero que hago cuando matriculo a un estudiante es vincularlo con mi institución al CIMAT. Si yo lo tengo amarrado, por decirlo de alguna manera, no le doy de baja o le doy aprobado, reprobado o simplemente retirado, ninguna otra institución lo puede matricular. Ok, Ahora, ok. como para poder matricularlo me piden notas del colegio anterior, llámese certificado, Venga, Sebas, pero entonces él sí constancia. tendría las notas del año que está cursando con usted. O sea, si entra a otra institución, tendría que repetir el año. O Es que ahí tampoco. es donde está la trampa que hacen algunas instituciones. Dentro de las instituciones hay una modalidad que yo puedo argumentar que se llama convalidación de conocimientos. Lo mismo que uno haría en una institución universitaria En con el una del, homologación o en con el un de examen Enrique de Pareja suficiencia. González, Instituto Triángulo, creo que se llama. Francisco Pareja se Eso, llama él. el hermano, perdóname, sí. Pero el Instituto Triángulo es diferente. O sea, el Instituto Triángulo, aparte de ser una institución de educación básica, primaria y de bachillerato para jóvenes y adultos en nuestra edad, también Sí. es un centro de formación y de capacitación para el trabajo. Eso ya es catalogado como educación no Ah, formal. Pero si perfecto, hablamos perfecto. propiamente de las instituciones de jóvenes en nuestra edad o adultos mayores, tiene que cumplir ciertas cualidades porque ahí únicamente usted podría inscribir alumnos que tengan más de 15 años. Ok, me acabo de Entonces, si sentir joven digamos, porque dijo nuestra edad, me sentí bien. Venga, viejo, vamos a hacer una cosa, profe, tengo 33 años. Yo tengo 75, relájate. Pero vamos a votar por Sebastián Martínez, ¿cierto? Para que sea el siguiente ministro de Educación de este berraco país. Muy bien, compadre. Sebas, qué pena Próximo interrumpirlo. monitor. Menos mal No, estas no, ya se no, déjeme a acabaron las Sofía tranquila, clases. déjeme a Sofía tranquila. Listo, continúa ahí, compadre, continúa. Creo que se corrió el Espéreme, video. y vamos como por acá, Por ¿cierto? ahí, sí, déjelo ahí, sí. Dinero que no hemos recibido y periodo en el cual estamos financiando a nuestro cliente. Ahora veamos un ejemplo de una empresa para 3 años de la rotación de cartera, tanto en veces como en días. Veamos, tenemos los 3 años y la rotación de cartera en veces o en días. Del año 1 al año 2, la rotación de cartera en veces baja de 12 a 6 veces. Esto demuestra la forma inversa de los días, que en este caso vemos una rotación de cartera en días de 30 días que pasa a ser 60 días. La interpretación más fácil es en días. Aquí podemos asegurar que estamos dando una mayor financiación a nuestros clientes. Esto significa que estamos siendo un poco menos eficiente en el manejo de nuestros clientes, puesto que ellos están demorando un poco más en pagarnos. Sin embargo, en el año 3 pasamos de 6 veces a 24 veces, es decir, pasamos de 60 días a 15 días. En este caso estamos haciendo un manejo óptimo, puesto que logramos reducir la cartera únicamente a 15 días. Esto implica 24 veces en el año. Por último,
es aconsejable que la rotación de cartera en días baje o la rotación de cartera en veces suba por su relación inversa. Listo. Miren una cosa y voy a corregir algo que les acabo de decir con una pregunta que le hice a Sebastián. Si le digo a Lida que le doy como cliente 30 días y ella me paga los 40, no tiene nada que ver con los intereses. La gestión de la empresa es que yo me encargue de fastidiar tanto a Lida para que me pague, o en el tiempo que me dijo me pague antes, para que eso que acaba de decir nuestro compañero Remsa pueda llegar a funcionar. Sebas, yo pienso que si yo le llegase a cobrar a Lida intereses, ella se encargará de hacer un eco gigante para que no me cobren, para que no me compren, perdón. No, pues es que yo hablaba de los intereses en el caso de cuando uno adquiere una responsabilidad con un banco. Ah, La ok. cartera del Sí, sí, banco sí. sí genera a No, usted intereses el banco sí lo y que si se fastidia y ya. demora, Sí, entonces se va para cobro jurídico y aparte de los intereses tiene que claro. pagar intereses y el servicio de cobranza. O sea, es que tienen el hijo de puta descaro de cobrarle a uno que le No sea cobre. grosero, caramba. Cuidado pues. Pero No, entonces, es que es Lida, complejo. le vendí una mogolla y ya se la comió, no me la ha pagado. Lida, págueme intereses. O sea, me va a tener que dar mogolla y media, ¿cierto? Entonces la vaina termina siendo compleja. ¿Listo? Muy bien. Continúa y terminemos. Listo. Entonces acá es donde me empiezo a complicar un poco más porque la verdad no, como usted pedía que Pero lo espera un segundo. viéramos, ¿Este es el siguiente indicado? sí, No, las no, no, rentas de capital. entonces no lo hablemos en esta clase que no vamos a alcanzar porque este es tremendo. Pero hazme la pregunta rápida. ¿Qué fue lo que no entendiste ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues al no encontrar mayor información y no poderlo asociar a un ejercicio como el que usted pensaba que deberíamos asociarlo, que era con los estados financieros, Sí. yo me desvié y encontré fue con la parte de la declaración de rentas. No, por allá En- no. no, espere, Ah, ok. como tampoco me entendí, Ok. entonces la depuración de las rentas de capital, entonces Ajá. acá la DIAN daba esta tablita, hablaba de estos márgenes. Y como no entendí, encontré un video, perdóneme, Nain, de un No, no, costeño que habla demasiado. Y pues ahí tampoco. me enredé un poquito más porque el man no explica nada, sino simplemente dice, colocamos acá tal valor y el Excel ya me lo No, da. porque ahí te explicas cómo hacer la declaración de renta, pero eso no va, viejo. Pero Por eso, entonces ahí fue pero donde me desvié y ¿es de me perdí. rentabilidad o endeudamiento? ¿Cuál es el siguiente indicador? Renta de capital, Ese es renta de sobre capital, rentabilidad, sí, utilidad neta sobre capital total. renta sobre capital. Bueno, Entonces, sí, sí, sí. yo Listo, en modo inicial entendí sí. de que la renta de capital es todos esos valores que se generan como utilidad con un activo o con un patrimonio que yo posea. Sea el alquiler de La un... renta de capital para resumirle, porque creo que ahí estás enredado. Búscalo de otra manera, simplemente analizando la utilidad neta digo el capital neto. Perdón, el capital total. Pero ¿qué es lo que pasa? Es Lida, Angélica y usuario Zoom y Alejandro tienen una empresa. En el 31 de diciembre hacemos una junta directiva y lo primero que me pregunta Lida, Angélica y usuario Zoom es, bueno, ¿y cuánto me toca? De los 10 millones que yo coloqué. O de pronto le podemos dar la sorpresa a usuarios Suma, Angélica y Lida, señores, tienen que poner 10 millones más, ¿cierto? Por el ejercicio que habíamos visto antes que estaba en menos negativo de 3 millones y algo. ¿Listo? Por Entonces eso, revísalo por ese lado. porque es que Profe. yo lo que encontré fue básicamente de que esas rentas de capital es el producto de CDTs, de los No, intereses que le pagan a uno no, por cuentas bancarias, no. bonos, acciones y demás cosas, por arrendamientos y Perfecto. todo. Eso siempre y cuando yo sea el usuario de un servicio de un banco, de un servicio financiero. Pero esas rentas no son. Esas rentas se refieren a la utilidad que van a recibir Lida, Angélica y usuarios. A la Más no. rentabilidad, más no de ir a sacar un CDT, que se Profe, puede confundir por ese lado. me ¿Sí? repite cómo lo puedo buscar para mejorar la disposición. Perfecto. Hablamos de la utilidad neta dividido el capital total, ¿cierto? Pero es el rendimiento que tienen los socios sobre la inversión que hicieron en la empresa. O sea, lo que se conoce como utilidad, pero la a repartir. Recuerde que la utilidad también tiene un descuento que se llama la reserva legal. Ujú, sí. ¿Listo? Entonces, Sí, eso es es que lo todo eso se ve en el estado de pérdidas y resultados, ¿no? excelente, pérdidas o ganancias y pérdidas. No, pero también se encuentra en el El balance PIG. general. Sí, sí, Yo PIG. ok, pero propende por buscarte un estado, ¿qué? Balance general y un estado de resultados, ¿vale? Listo, entonces, ¿cómo se llama lo que tengo que buscar? ¿Rendimiento de qué?
tiene que buscar el rendimiento que le genera a los socios la inversión que hizo en la empresa. Profe, yo buscaría Ok. igual es que me tocó, yo hice 4 diapositivas para esa presentación porque Nain, lo voy a interrumpir con lo siguiente. Nain y muchachos, escúchenme lo siguiente. Yo ya les había echado una carreta referente a... No lo estoy sacando pues de taquito, pero quiero que me entiendan lo siguiente. Acuérdense lo que dije en clases anteriores con una vena que se llama OMA, Operación de Mercado Abierto. Y el muchacho, colega suyo de esta universidad hace varios años, me hizo una sustentación de OMA, en la cafetería esta, y lo comparó con Juan Valdés y con el otro. Entonces, ese por eso, OMA... profe, señor, sí, es a lo que voy. yo me baso en páginas financieras. Profe, No, Nain, escúchame. Ojo pues, razones financieras, ¿cierto? Y razón de endeudamiento, de actividad, ¿cierto? O de rentabilidad. Eso ya te enfoca para lo que le contesté ahorita a Sebastián. La renta de capital, es más, cuando hicimos un ejercicio con un amigo que tenía plata, una renta de capital, me dijo, hey, profe, no coja los 3.000 millones, sino compre apartamentos. Eso es una renta de capital. Usuario Zoom tiene 100 millones y se pone a prestar al 3%. Eso es una renta de capital. ¿Listo? Lida tiene 50 millones guardados y compra un poco de carros ahí y los pone a manejar Uber o compra taxi. Eso es una renta de capital. ¿Listo? Pero no se refiere a las rentas de capital que tienen que ver con una razón financiera. ¿Clarísimo? Ok. Sí. Perfecto. Listo, señores. Me voy corriendo que ya el otro salón me está esperando. ¿Aportó algo la clase de hoy? Así tengan caras largas. Un montón, profe. Bastante, profe, la verdad. Bastante. Mire que ya Qué respondemos bueno. más a sus preguntas con más lógica. Excelente, esa es la idea, Chao, Bueno, háganle profe, fin pues. de Chao, semana. niños. Que estén bien. Hasta Cuídense luego, mucho. profe. Chao. Ok. Gracias, profe. Chao. Buenas noches. Que estén bien. Chao, profe. Ok.